Buenos días, juntos nuevamente y listos para escuchar y a la vez estudiar la palabra de Dios. Pidamos al Eterno su bendición y que su amado Hijo nos dé sabiduría para entender el mensaje preparado para hoy, domingo 3 de marzo. Nuestro tema de hoy se titula Comprensión de la ley de Dios. Y el texto bíblico lo encontramos en Romanos capítulo 7, verso 12. Nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, lejos de ser pecado, según el verso 7, es santa, justa y buena. La ley de Dios, como revelación del carácter de su autor y expresión de su pensamiento y voluntad, solo puede ser verdadera, justa y santa. Pablo ya ha afirmado la santidad de toda la ley. El 10º mandamiento es santo, pues es una expresión de la santa voluntad de Dios que prohíbe todo deseo impuro y pecaminoso. Su santidad de ninguna manera es disminuida por el hecho de que revela el pecado. La falta no se halla en el mandamiento santo, sino en los hombres impíos que en su debilidad y pecaminosidad son incapaces de vivir de acuerdo con la suprema norma de pureza y santidad que la ley exige con justicia. Pero muchos piensan de un modo diferente de lo que está escrito. No todos piensan lo mismo. Por tales motivos, analizaremos algunos versículos claves donde la tradición cristiana no ha entendido lo que realmente quiso Pablo decir. Primero vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 6, los versos 14 y 15, que nos dicen: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Lo que nos dice la tradición cristiana es que ya no estamos bajo la ley de Dios y que ahora estamos bajo la gracia. El sentido real es que ya no estamos bajo la ley del pecado. Leamos Romanos capítulo 7, verso 25. Nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. También podemos ver en Romanos 8:2 que nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Cristo, que da la vida, es llamado así porque ejerce un poder vivificante. Cristo trae vida y libertad, en contraste con la ley del pecado, que solo produce muerte y condenación. En segundo punto, leamos Romanos capítulo 10, verso 4, que nos dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La tradición cristiana nos dice que con Cristo es el fin, final terminación de la ley de Dios. Como que ahí termina la ley de Dios, con Cristo, ¿no? Pero el sentido real es que Cristo es la finalidad u objetivo de la ley. En el Salmo 19, verso 7,
podemos ver o nos dice que la ley de Yahweh es perfecta y lo que es perfecto no necesita ser cambiado. En el Salmo 119:44 también nos dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Si se tomara como que Yahshua puso fin a la ley, entonces podríamos entender que se podía matar, robar, fornicar. Claro que no. Evidentemente no. En Juan 14, verso 15, nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En tercer punto, leamos también el libro de Colosenses, el capítulo 2, el verso 13 y 14. Nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La tradición cristiana dice que Jesucristo clavó la ley de Dios en la cruz y que Cristo abolió la ley de Dios para introducirnos en la gracia. Y el sentido real es que Cristo clavó la deuda y el registro de todos nuestros pecados. Leamos Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo cierto es que cuando dice de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, se refiere a las ordenanzas extrabíblicas, tradicionalmente rabínicas, mas no las de Yahweh. Leamos Efesios capítulo 2, verso 12, que nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este tema continuará, hermanos. Muchas gracias. Verdaderamente ha sido un placer poder estar juntos, disfrutando de este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Por supuesto, mañana continuaremos estudiando. Queremos agradecer a las personas que nos escriben. Eso nos alienta, eso nos anima a seguir estudiando, a seguir investigando, escudriñando y orando para que la verdad llegue a todos y cortemos ya las tendencias o las tradiciones con conveniencias personales o institucionales. Que Dios nos bendiga a todos, que la gracia de el unigénito Hijo de Dios, amado por todos nosotros, nuestro Salvador, sea con todos. Amén.